recursos del cielo operan a favor o se manifiestan a favor de los que están dispuestos a vivir sujetos a la voluntad de Dios. No podemos pedir que los cielos se abran sobre nosotros si no estamos dispuestos a estar sujetos a la voluntad del dueño de los cielos o del que abre las puertas de los cielos. A veces queremos mucho de Dios, pero no queremos dar nada de nuestra vida a Él. Queremos que Dios se mueva a nuestra manera y nos resuelva todos los inconvenientes, pero nosotros no queremos estar sujetos a su voluntad. Esto nos hace muy facilistas, vivir la vida a nuestra manera y luego ir a Dios para que Él tenga que sujetarse a mí. No es la manera como Dios trabaja. Una cosa es que por su misericordia tú hayas podido ver milagros en tu vida, pero eso no significa que Él aprueba todo lo que haces. Los cielos se abren completamente, es decir, puedes disfrutar completamente del favor de Dios cuando estás dispuesto a sujetarse a su gobierno, a su dominio, a su voluntad. Y como Dios quiere lo mejor para nosotros, necesita llevarnos por procesos en donde nuestra vida se rinda por completo y estemos sujetos a su voluntad. Hay un texto en el libro de los Salmos que el mismo rey David escribe diciendo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en Dios significa aprender a vivir sujeto a su voluntad, a su propósito. Cuando esto ocurre es porque nuestro corazón se alinea al corazón de Dios. Ya no vivimos para nuestro propio deseo. Aunque entendemos que hay sueños, metas, anhelos, todos están sujetos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mis amados amigos, siempre es buena, agradable y perfecta. Si no, nos pasa como el hijo que se va de casa y solo pasa a visitar a los viejos cuando necesita algo. Siempre que se ve emproblemado, llega a casa de papá y mamá solo a decir: ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Mientras está bien, no se acuerda de los padres, ni siquiera una llamada, ni siquiera se aparece. Esta misma táctica queremos usarla muchas veces con Dios. Y aunque Él es todo amor, también es importante entender que Él disciplina y restringe muchas veces. Muchas veces su respuesta es no, porque tampoco nos va a dar algo que no sea algo que construya, que nos edifique, que nos ayude a crecer. Si lo que Dios nos va a dar nos va a hacer perder, pues Él prefiere no darlo. Él prefiere no soltarlo. Así que hoy quiero hablarte un poco de los procesos. Queremos cielos abiertos. Sin procesos, eso no puede ocurrir. Digamos que los procesos de Dios para trabajar la fe y trabajar el carácter de Cristo en nosotros es la llave para accesar a todo lo que el Señor en los cielos o en gloria o en lo espiritual tiene para los hijos. El hijo necesita crecer, necesita madurar. El hijo puede ser dueño de todo, pero no tiene acceso a todo. Solo cuando llega ese grado de madurez que puede tener acceso a todo lo que su padre tiene. Igual en el Señor hablamos en el devocional pasado de todo a su debido momento. Es decir, paso a paso, quemando etapas y aprendiendo. Los procesos son importantes. Y en 1 Samuel capítulo 16, siguiendo lo que pasó con la vida de David, que puede ser un reflejo de lo que nos puede estar pasando hoy, para que podamos aprender de cómo obra Dios y cómo los cielos abiertos se van a manifestar sobre tu vida. Porque no es solamente que yo ore por ti y declare cielos abiertos. Si no tienes una vida en orden, que vamos a hablar de eso, si no tienes una vida sujeta a Dios, si no estás dispuesto a aprender, no podrás disfrutar de cielos abiertos sobre tu vida. Puedo declararlo, puedo profetizarlo, pero eso no va a causar ningún efecto en ti. Necesitamos entender que muchas
o todo lo que viene de Dios está sujeto a Dios, está sujeto a su Espíritu Santo, y que el mismo Jesús en algún momento declaró la palabra antes de salir a hacer milagros y de hacer maravillas. Él dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Es decir, yo estoy por debajo de él, estoy sujeto a él. Jesús no hablaba lo que quería hablar, él hablaba lo que escuchaba hablar del Padre. Él no hacía lo que quería hacer, él hacía lo que veía hacer del Padre. Él estaba sujeto al Padre. Y obviamente, los cielos estaban abiertos a su favor. ¿Quieres cielos abiertos a tu favor? Entonces, acompáñame en este devocional de hoy acerca de los procesos. Son importantes, y en cada lugar donde Dios te coloca es necesario que aprendas. En 1 Samuel capítulo 16, verso 19 en adelante. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David, y el joven se convirtió en su escudero antes de ser rey. Porque cuando hablamos de cielos abiertos, hablamos de que las promesas de Dios se cumplan sobre tu vida, de que camines con paso firme en el propósito de Dios, que todo lo que Dios tiene en gloria esté a disposición a favor tuyo. David tenía la promesa, y la promesa de ser rey, y con esa promesa venían cielos abiertos. Pero poco a poco él iría accesando a esos cielos abiertos y aprendiendo a, cuando se presentara la oportunidad, él debía aprovecharla. No creas que has estado llorando en vano. Cada situación te ha preparado para algo. Has de tener discernimiento cuando llegue el momento, y sabrás que es la oportunidad para actuar, para moverte en fe, y tendrás todo el respaldo del Señor. Cuando vivimos los procesos en Dios, comenzamos a ver la vida como Él la ve, y nos damos cuenta que sus respuestas, su favor, no siempre va a llegar como nosotros consideramos. A veces podríamos considerar el favor de Dios si tenemos una gran deuda: Señor, de esta manera, Señor, que yo me acueste y al día siguiente, cuando levante el colchón, me aparezca $1.000.000 allí y saldo toda deuda. Dios lo podría hacer, claro que sí, pero no es la manera de Dios hacerlo. Esa es la manera fácil como el mundo te presenta oportunidades, y puedes pensar que viene de parte de Dios, pero no es así. Como cuando Jesús estaba en el desierto y después de 40 días tenía hambre, y Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cualquiera podría decirte: bueno, tienes la unción, tienes el poder, ya ayunaste, tienes el respaldo de Dios, así que sacia tu necesidad. Pero Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mundo te va a presentar muchas oportunidades que parecen buenas, pero realmente no lo son, porque te desvían del plan, te desvían del propósito. Este mundo y Satanás no dan puntadas sin dedal, es decir, te muestran una oportunidad, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿A qué costo? Así no hace Dios. Cuando Dios va a soltar algo para ti es porque ya trabajó en tu vida, sabes que está preparado, y su bendición te va a enriquecer y no va a añadir tristeza con ella. No podemos llamar bendición y cielos abiertos a algo que me roba la paz, algo que no viene, algo que considero que me hace sacrificar mucho cuando es lo que Dios me ha entregado. ¿Me estoy dando a entender? Puede que te llegue una negociación, puede que te llegue una propuesta de trabajo, y tienes una familia, tienes tus 2 hijos, tienes a un hijo, ¿verdad? Está pequeño, disfrutas con la familia, estás ganando poco, pero puedes tener tiempo con la familia. Ahora te llega una negociación y te dicen: vas a ganar 5 veces más de lo que ganas ahora, pero ya te toca despedirte de tu familia, no los vas a ver sino solamente una vez a la semana. Entonces comienzas a decir: bueno, esto es la bendición, esto es lo que yo estaba esperando, es lo que tu naturaleza, tu carne estaba esperando, pero tú sabes que por dentro el Espíritu Santo te está diciendo: no es lo que conviene. Recuerdo el texto que dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando entramos en los procesos de Dios, empezamos a valorar qué es lo que es realmente importante y aprendemos a discernir lo que realmente viene de parte de Dios. No le llames cielos abiertos a aquello que te roba la paz. No le llames cielos abiertos a aquello que necesitas o requiere urgencia de parte tuya sin pensar o tener un tiempo de oración para pedirle dirección a Dios. No le llames cielos abiertos a aquello que parece bueno, pero exige un costo que no es el correcto. Hay que tener cuidado con el mal llamado evangelio y la prosperidad, porque nos habla de cielos abiertos, haciéndonos creer que ciertas cosas buenas que parecen o que nos aparecen son enviadas por Dios cuando no es así. Evaluar todo por cuánto dinero tengo es un grave y un pésimo error, mis amados amigos, porque la eternidad no se mide en pesos, ni en dólares, ni en euros. La eternidad no se mide en terrenos ni en riqueza. La eternidad se mide en cuanto tú estás dispuesto a vivir para Dios. Allí es donde comienza todo. Y de la noche a la mañana, esto no va a suceder. Necesitamos ser preparados. Siempre he pensado que la bendición pesa más que la prueba. Y es así. Es más fácil que te pierdas si no tienes el carácter cuando lo tienes todo, a que cuando no tienes nada. Porque cuando no tienes nada, siempre tiendes a depender del que tiene todo. Es decir, corremos a Dios y esperamos. Pero cuando lo tenemos todo, consideramos que ya no necesitamos depender porque pensamos que estamos en igualdad de condiciones o que no nos va a pasar nada malo y terminamos independientes de Dios. Creemos en Dios, pero yo sigo tomando mis decisiones. Esa es una independencia que jamás va a permitir sobre tu vida cielos abiertos. Porque entre otras cosas, los cielos abiertos no es suplir solo tus necesidades y tus deseos. Es suplir lo que Dios necesita que tengas para que su propósito se cumpla. Te lo voy a repetir. Los cielos que Dios abre sobre tu vida no es para suplir tus deseos, es para suplir lo que Él necesita que tú tengas para que su propósito se cumpla en ti. Partiendo desde allí, ya comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Porque entonces ya comienzo a ubicarme y a veces tenemos que ubicarnos. Así que David tenía que aprender muchas cosas. Ya había pasado el proceso de detrás de las ovejas. Ahora tenía que comenzar a conocer lo que sucedía en el palacio real. Porque él estaba destinado a ser rey, pero no conocía nada de eso. Así que tenía que comenzar a ser procesado. Dios te muestra lo que tiene para tu vida, pero no te va a mostrar el proceso porque puede que desistas. Puede que prefieras quedarte en Egipto y no ir a buscar la tierra prometida. ¿Tú crees que si Dios le hubiese hablado a Israel de lo que iba a pasar en el desierto o de cómo iban a caminar en el desierto, acaso no hubiesen preferido quedarse en Egipto? A veces desechamos lo grande de Dios por la comodidad del momento. Y Dios tiene que desacomodarnos, porque a veces es la única manera de podernos impulsar, empujarnos a que hagamos algo y que aprendamos. Y parte de ese proceso le tocó a David. Ahora David se convirtió en siervo de Saúl, quedó al servicio de Saúl. ¿Tenía la promesa? Sí. ¿Cuál era la promesa para David? Que iba a ser rey. ¿Los cielos abiertos estaban sobre él? Sí. Pero ahora, cielos abiertos significaba servicio. Repite conmigo. En temporadas, los cielos abiertos van a tener forma de servicio. Hay que aprender a servir. Porque en el servicio aprendemos sujeción y aprendemos obediencia. En el servicio somos disciplinados, aprendemos disciplina y crecemos. En el servicio se nos forja el carácter para que podamos avanzar. No te pierdas el devocional de mañana. Hablaremos un poco acerca del servicio y cómo los cielos abiertos se manifiestan en forma de servicio. Padre, te doy las gracias por esta palabra. Te pido que la bendigas y que llegue a cada vida, a cada corazón. Señor, permite que este devocional sea multiplicado y que esta serie, comenzando este año, llegue a muchos corazones.
para que no estemos esperando lo que no va a llegar, para que no estemos pidiendo lo que tú no vas a escuchar y no vas a responder, sino para que aprendamos lo que tú pides de nosotros y cómo estar alineados a ti, para que esos recursos se manifiesten, Señor, pero con nuestra mirada siempre puesta en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que te suscribas a nuestros canales en YouTube. Suscríbete a Devocionales Justo a Tiempo y también te invito a que me sigas en YouTube, en mi nuevo canal, Elías Hoyos, Pastor Elías Hoyos Oficial. Búscalo en YouTube, que habrá más enseñanza, más palabras en este nuevo canal. Suscríbete y dale clic a la campanita. Un abrazo. Bendiciones.